Eh, Tenemos el gusto de presentar hoy al doctor Carlos María Basalo. Al agradecerles a todos ustedes, como siempre, el estar acompañándonos. Vemos un montón de gente que nos acompaña todo el año, así que para nosotros es un placer este, su compañía y su apoyo. Esta sería la última charla que vamos a dar en el año, probablemente. A lo mejor podamos llegar a tener alguna otra, pero en principio la idea es en diciembre cerrar el año con alguna reunión presencial. Así que todos los que estén en Rosario, bueno, están invitados. Para nosotros es un placer encontrarnos. Eh, Le voy a pasar la palabra, si no, insisto, no lo veo a Juan Manuel, que todavía no se va a haber conectado. Si no, Juan Manuel, eh, decinos. Bueno, le voy a pasar la palabra a la doctora. Primero, agradecerle también a la doctora Vanessa Laferrier, vicepresidenta del instituto, y a la doctora Jessica Romero, secretaria del instituto. Le voy a pasar a la doctora Romero la palabra para darle la bienvenida y contarnos un poco más del doctor Basalo y ya arrancamos. Gracias a todos por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener como disertante al doctor Carlos Basalo. Es doctor en Ciencias Jurídicas y magíster en Ciencias de la Legislación de la Universidad del Salvador, titular de cátedra de Derecho Aeronáutico y Espacial de la misma Universidad del Salvador, titular del posgrado y en el INDAE, titular de la especialización en Derecho Aeronáutico en la Universidad de Distancia de Madrid, profesor emérito e investigador principal de la Universidad de El Salvador, presidente del SEDAE, miembro del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano y Derecho Aeronáutico Espacial de Madrid, y es autor del régimen reglamentario de pagos adelantados del proyecto de 2018, que está en vigencia desde hace muy poquito tiempo y vamos a hablar de este tema. Así que bienvenidos a todos y bueno, doctor Basalo, Perdón. ansioso por An- la disertación. Perdón, Jessy, antes de arrancar, perdón, Carlos, que interrumpa. Ahí Sí, se conectó el doctor Juan Manuel Facia, secretario del Colegio de Abogados de Rosario. Juan Manuel, ¿estás? Ahí está, sí, ¿qué tal? bienvenido. Buenas Gracias tardes. por Les acompañarnos. pido disculpas, tenía mal agendado. Mi idea era, eh, tenía agendado 16:30. Aprovecho en el instituto, perdón que acá tengo poca señal, no sé si se me escucha bien. Me voy a la otra oficina. Ahora sí, Justo ahora sí, ahora por en sí. el estudio. No, no, agradecerte, Carlos, el estar presente, felicitar nuevamente al instituto, porque bueno, siempre traen temas muy interesantes que tienen que ver con el día a día de lo que vivimos y aparte con el expertise en el área, todo lo que refiere que, bueno, son, para mí por lo menos son temas nuevos, novedosos y que están buenísimos. Así que felicitar al instituto, a todos los que participan, que veo muchas caras conocidas, y Carlos, en representación del directorio del presidente Lucas Galdiano, que no pudo estar presente, también agradecerte la colaboración, la presencia y bueno, esta disertación que escucharemos. Así que muchas gracias y a disposición todo el directorio de lo que haga falta. Gracias, Juan Manuel. Te escuchamos, Gracias, Juan Carlos. Manuel. Bueno, ahora sí, te escuchamos, Carlos. Bueno, gracias, Jessica. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Rosario, con el cual tenemos una muy buena conexión, porque esta creo que es la tercera vez que venimos a hablar con ustedes. Hoy sobre un tema que es muy importante para mí como redactor de reglamentos y como abogado aeronáutico, porque es algo absolutamente novedoso en Argentina, no estuvo operativo nunca, y es el régimen de pagos adelantados a víctimas y familiares de accidentes de aviación. Seguramente este tema muchos de ustedes no lo han escuchado, porque también nunca lo han aplicado ni han tenido la posibilidad de aplicarlo, porque si llegan víctimas a sus estudios, esta no era una posibilidad existente que ahora sí es existente. Desde la norma reglamentaria que dictó este gobierno por acción del subsecretario de Transporte Aerocomercial, que es Hernán Gómez, que es un catedrático aeronáutico, muy amigo, alguien que conoce de derecho aeronáutico, bueno, necesitábamos de alguien que supiera el tema como para impulsarlo, ¿no? Y como otros
como otros reglamentos que ya están saliendo y que ya han salido. ¿Qué son los pagos adelantados? A ver, ahí está. Es un poco aburrido, lo primero que es presentar un artículo para leerlo, pero como muchos no conocemos, hay que leerlo rápidamente nomás, ¿no? Y decimos que pagos adelantados en accidentes de aviación en donde resulten muerte o lesiones de pasajeros, el transportista hará, y esto es muy importante, si lo exige su ley nacional. Es decir, que necesitamos una ley nacional para que sea operativo, y eso es lo que nos faltaba en Argentina. Y ahora lo hicimos, y desde el 10 del mes pasado, desde el 10 de octubre, está vigente en Argentina. Entonces, ¿qué harán los transportistas? Pagos adelantados sin demoras a personas físicas, no a sociedades ni personas jurídicas, que tengan derecho a reclamar indemnización para satisfacer las necesidades económicas inmediatas. Es decir, que cuando hay un accidente de aviación catastrófico, en general fallece o un matrimonio junto, se dejan hijos, se dejan huérfanos, hay unas necesidades económicas urgentes y ya, y entonces se vio en Europa primero, en Estados Unidos después y en muchos países, y ahora llegamos al nuestro, que las compañías de seguros, los transportistas, en vez de ser más proclives a indemnizar mejor, eran proclives a indemnizar peor, porque decían, cuanto más necesidad tienen, mejor van a agarrar una oferta más baja. Así que eso se veía y se veía en todos los accidentes. Por suerte, ahora cada vez hay menos accidentes, pero en la época en que empezaron estos pagos adelantados, en el año 97, todavía había una siniestralidad mayor. Dichos pagos adelantados, dicen, no constituirán un reconocimiento de responsabilidad para el transportista y podrá deducirse de una liquidación final. ¿Por qué les decía que esto es muy caro para mí? Yo fui abogado de Aerolíneas Argentinas durante 40 años. Los 30, uno más o menos 30, estuve a cargo de toda la unidad de asuntos contenciosos y judiciales. Una vez teníamos un juicio de un incidente aéreo muy grave, de un jumbo, pero no viene al caso eso, y a mí me importaba que la gente que estaba en el cockpit de ese jumbo que tuvo el incidente declarara como testigo y que fuera escuchado por la jueza. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, lo que toma un escribiente después es letra que es muy difícil de que sea impactante. Y acá era necesario saber muchos detalles. Entonces le pido una audiencia a la jueza, voy a verla, y le digo, mire doctora, yo lo único que quiero es que usted presencie esas audiencias. Y la mujer me mira y me dice, mire, no sé si usted vino a hablar con la persona indicada. Me quería morir, dije, me entierro entonces porque ya empezamos mal. Y me dice, yo soy sobreviviente de un accidente de Aerolíneas Argentinas. Mis dos padres fallecieron y yo tenía 5 años en un hidroavión en el Río de la Plata, que es este que estoy mostrando, que es este que estoy mostrando. Acto seguido le dije a la jueza, doctora, bueno, ¿qué hacemos? ¿Usted se excusa o yo la recuso, no? Y me dice, no, no, usted sabe que ya lo superé. Pasó hace 50 años, ya lo superé. Eh, la jueza asistió a todas las audiencias y bueno, tuvimos un fallo favorable en primera instancia. Pero el caso no es importante para los pagos adelantados, sino que esta persona, en enero 57, fíjense, lejos de existir los pagos adelantados, recién aparecía el Código Aeronáutico, ¿no? El Código Aeronáutico primigenio, el del año 54, ¿no? Porque después fue en el año 67 el que tuvimos hace pocos días. Entonces, no había posibilidad de un pago adelantado. Pero el caso que más me golpeó fue este.
el DC-9 de Austral, que tuvo su siniestro en Fraiventos. Eso tal vez se acuerden de Fraiventos. El tema es que allí venía un señor, se llamaba Ricardo Elizondo, que era gerente de ventas de Inca. Inca era las latas Inca, los productos Inca. Fíjense que este hombre, estas cosas que pasan en la aviación, ¿no? Tenía que tomar un avión de Lapa y para venir a ver a su hijo jugar al rugby, cambió el avión y se tomó este y bueno, y falleció, ¿no? Falleció en el accidente. Eh, yo como abogado de aerolíneas tuve que ir a una audiencia de mediación con esa familia, con la familia de Elizondo. Imagínense que le estoy hablando hace muchos, pero muchos años, ¿no? Y me impresionó mucho cuando el abogado planteó las necesidades que tenían, que había quedado la madre y 6 hijos, que el único sostén era el padre, etcétera, etcétera. Y mis colegas abogados de la compañía de seguro, en vez de ofrecerle algo mayor, le ofrecieron algo menor, ¿no? Con lo cual no fue aceptado y fueron a litigar a Estados Unidos contra la Douglas McDonnell, ¿no? Entonces, a mí ese día me quedó muy marcado y después de muchos años, y este año, me encontré por esas cuestiones de la vida con este chico que había sido el hijo mayor y que había ido a la audiencia, y por supuesto ni me acordaba en la cara, pero cuando me dijo que tenía 6 hermanos, que había ido a la audiencia, etcétera, etcétera, dije, este es. Entonces, lo contacté y charlé un rato bastante largo en el estudio con él sobre este tema. Y me contó las penurias que habían tenido y que en ese momento, que no había ninguna legislación aeronáutica que los protegiera, menos pagos adelantados, porque esto fue en el 98 y en el 99 fue Montreal, bien dicho, Montreal 99, entonces lejos podía estar vigente un artículo 28. Así que estos dos casos, fíjense, acá está, esto es lo que quedó del avión, no quedó nada, un cráter y no quedó nada porque se estrelló a 1.300 kilómetros por hora y me contaba un físico que cuando la fricción es tan grande que ya los cuerpos desaparecen, ¿no? Y bueno, y fue así, los cuerpos desaparecieron, no quedó nada. Perdón, Carlos, ¿el Sí. resultado del litigio contra McDonnell Douglas, cómo fue? Fue mucho mejor que si hubiese sido en Argentina, Ah, porque en Argentina había, como todavía lo hay, límite de responsabilidad, pero McDonald's en Estados Unidos lograron más o menos unas 4 o 5 veces el límite de responsabilidad en Argentina. yo creo que, si mal no recuerdo, se habían congelado los pitot y abrieron los slats con una lectura falsa de Sí, velocidad, ¿no? O sea, sí, sí. había parte, digamos, en la causa, parte del fabricante, parte de responsabilidad. Claro, bueno, justamente por eso pudieron colarse y además porque un estudio de Estados Unidos especialista vino acá a buscar a clientes, a todos los sobrevivientes, bueno, sobrevivientes no, a todos los familiares de los fallecidos, y bueno, consiguió muchos clientes, les cobró un importante pacto de honorarios, pero bueno, acá se pagaba poco y yo me acuerdo que, bueno, cuando se insistía mucho y para evitar que llegara a la Corte Suprema y a lo mejor que el límite de responsabilidad fuera dejado de lado por inconstitucional, bueno, la compañía de seguro no se arriesgaba y pagaba siempre un poco más, pero un poco más, no pagaba tanto más. Entonces, hay muchos que fueron a litigar a Estados Unidos y lograron una mejor indemnización. Gracias. Entonces, para llegar a qué se hizo, ¿no? El primer presupuesto de este artículo 28 es que el concepto de accidentes de aviación civil, esto se da solamente, vamos adelantados, para accidentes de aviación civil. Es decir que
no aeronáutica militar y tampoco menos transporte terrestre, ¿no? Segundo presupuesto, se aplica a lesiones y muerte de pasajeros. Es decir, si hay un presupuesto de derecho aeronáutico en donde no se aplica es, por ejemplo, a un retraso o a un daño de otro tipo. Solamente va para el caso de lesiones de los pasajeros o muerte de ellos. Acuérdense en el caso del APA, que justo fue en el año 99, así que tampoco alcanzó a tener ninguna posibilidad de tener pagos adelantados, pero ahí hubo mucha gente muy lesionada, con muchas operaciones, muy quemada, y entonces el pago adelantado hubiera sido muy útil en ese caso. Y bueno, y muerte de pasajeros, la ayuda es directamente a los familiares, ¿no? El tercer supuesto es quién será el transportista obligado. Y acá tenemos el tema si es el transportador de hecho o el transportador de derecho. Y acá entonces nos remitimos a las reglas de responsabilidad de Montreal 99, que es el artículo 40, y las reglas de responsabilidad en nuestro Código Aeronáutico, que es el 153, en donde el transportador de derecho responde por todo el viaje y el transportador de hecho del momento, del tramo en donde ocurrió el accidente. Entonces ellos van a responder solidariamente, pero tenemos que los transportadores de derecho son los que van a tener que asumir en principio eso. Eh, tercer supuesto, no, cuarto supuesto, este artículo exige una ley nacional. Esto es muy importante porque dice ley nacional. Entonces, por ahí nos equivocamos y decimos, bueno, necesitamos una ley del Congreso. Y no necesitamos una ley del Congreso. La ley no es en sentido formal, sino que se exige una ley en sentido sustancial. Y eso lo podemos ver de qué pasó en el derecho comparado. Como les decía al principio, Europa es el primero que sacó estos pagos adelantados. ¿Y cómo lo sacó? Por una reglamentación aeronáutica de aviación civil. Cuando se adhirió Estados Unidos, lo hizo mediante una reglamentación de la NTCB, que es su entidad de accidentes de transporte aéreo, de investigación de accidentes de transporte aéreo. Y cuando lo hizo Sudamérica con muchos casos de países que se adhirieron, también fue reglamentación de la autoridad aeronáutica. Entonces, nosotros tendríamos que haber sido tal vez la autoridad aeronáutica, que en principio es la ANAC, pero bueno, se optó la vía jurídica de sacar ese reglamento no por la ANAC, sino por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, y englobada en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Pero bueno, lo tenemos en vigencia. Cuando hablamos del quinto supuesto, y esto sale solamente del artículo 28, dice sin demora. Cuando es sin demora, la norma habla de 15 días. ¿Cómo contamos esos 15 días? Lo contamos si es para una víctima en donde deja a sus parientes, bueno, ahí es 15 días desde la acreditación al transportista o su compañía de seguros del vínculo que tiene. Y si fuera un lesionado, como el caso del APA, pero insisto, está fuera de tiempo, ¿no? Pero un caso de alguien quemado, que habitualmente es lo más grave que sucede, mutilado, etcétera, etcétera, no hay que esperar ningún 15 días porque desde el día en que sucede el accidente, la obligación del transportista y la compañía de seguros es pagar todos los gastos médicos de la lesión. Así que eso sin demora, hablamos de esos famosos 15 días. Y cuando hablamos de el pago en efectivo solo a personas físicas, ¿por qué esas personas físicas? Porque justamente lo que estamos cubriendo son las necesidades de los derechohabientes. Porque si hubiera una persona jurídica que
es acreedora, bueno, tendrá que ir a la sucesión. Es decir, de la liquidación final que se acredite ese dinero indemnizatorio en la sucesión, bueno, irá a cobrar conforme le corresponda con todos los acreedores. Pero esto tiene un fin especial que es la ayuda a los derechohabientes. El séptimo presupuesto, que es muy importante, sobre todo para nosotros los abogados de las compañías de seguro, es que se excluye, y así dice la norma, se excluye que dicho pago sea reconocimiento de responsabilidad. Es decir, ¿cómo pago yo? Por suerte, Aerolíneas Argentinas no, yo tuve 40 años y no hubo un solo accidente catastrófico, no hubo un solo accidente. Entonces, ¿cómo se paga? Se paga porque me lo exige una ley, me lo exige el Tratado de Montreal del 99 y la reglamentación que hace que ese tratado sea operativo en Argentina. Pero entonces, yo como empresa aérea pago por una obligación legal. No estoy pagando porque me siento responsable o porque soy responsable. Porque si no, en un juicio posterior ya estaría absolutamente condenado y no tendría la posibilidad de solamente, esto como responsabilidad objetiva, tendría la responsabilidad de la víctima, ¿no? Pero bueno, tendría alguna causal de excusación limitada, pero la tendría. El octavo y último presupuesto es que los pagos podrán ser deducidos de la liquidación final. Y entonces ahí lo que decíamos recién es que, eh, fíjense que hay una responsabilidad objetiva en nuestro código aeronáutico, que son de 1.000 argentinos oros, y que hoy más o menos supone unos $600.000. Y en Montreal 99 tenemos, acuérdense, de un doble estrato de indemnizatorio, ¿no? El primero, que es responsabilidad objetiva, que son 128.128 derechos especiales de giro, que ahora en diciembre cambia, y que es responsabilidad objetiva y son más o menos unos 170.000, $180.000. Entonces, cuando vos pagás una indemnización adelantada, que son 16.000 derechos especiales de giro, es muy poco. Estás pagando 19, $20.000, ¿no? Es decir, respecto de todo lo que es. Y Montreal 99, ustedes saben que tiene un segundo estrato de responsabilidad que es ilimitado, ¿no? Y que es la realidad. Hoy se llega a la ilimitación de responsabilidad por lesiones y muerte. Esto es en el plano personal mío, ¿no? Eh, yo presenté este tema en el 2015, cuando nadie hablaba del tema y cuando nadie habló del tema, en el coloquio rioplatense de 2015. Después me contrataron en el proyecto OASI para hacer el reglamento de pagos adelantados para Argentina, cosa de que esa ley que se necesitaba, esa ley nacional que se presentaba, estuviera. Bueno, se hizo, pero bueno, esas cosas de la política es que cambió un administrador por otro, se me dijo, esto es de la gestión anterior, no es de la nueva. Yo le dije, pero esto es una cuestión técnica, por favor, sáquenlo porque es algo que es necesario. Bueno, me dijeron, no lo vamos a sacar porque es un trabajo de la gestión anterior. Entonces, no querían darle la medalla a la gestión anterior, ¿no? Bah. Eso pasa en política, sí. Y bueno, por suerte este año que tenemos al doctor Hernán Gómez, que está en la cátedra de Derecho Aeronáutico en la Universidad de El Salvador, ahora está en la suya, yo estoy en la otra, y es subsecretario de Transporte Aerocomercial, entendido totalmente de este problema, bueno, elevó a la comisión reglamentadora del Código Aeronáutico este proyecto que yo había presentado y salió sin ninguna observación. Así que bueno, se publicó en el boletín oficial y a los 30 días se puso en vigencia y lo tenemos en vigencia desde el 10 de octubre de este año, es decir, hace un mes lo tenemos en vigencia. Cosa que si hoy le llega al estudio a alguien
después de un accidente aéreo, bueno, acá tienen una posibilidad de un pago indemnizatorio muy, muy rápido y muy ágil, por lo menos adelantado. Vamos a hablar muy rápidamente de los artículos porque ya adelanté mucho. Entonces, cuando hablo del artículo 2, hablo de que este reglamento rige para todas las compañías aéreas que presten servicio de transporte aéreo de pasajeros, regulares y no regulares, internos e internacionales. Así que abarca todo el transporte comercial, ¿eh? Regular y no regular. ¿Cómo lo delimito? Porque están sometidos a un CESA, a una certificación que es un CESA 121 o un CESA 135 para la aviación no regular. Entonces, si tuve un accidente en un avión habilitado por la RAC 121 en un taxi aéreo, por ejemplo, o un avión más chico ejecutivo, que estaba habilitado por la RAC 135, bueno, ese pago se va a hacer, ese pago corresponde que se haga. No así en aviación general. Si yo voy a mi campo, y yo yendo a mi campo llevo a 2 amigos y me pego el palo, bueno, ahí no hay pago adelantado. En cambio, si se emitió un contrato de transporte aéreo, ya sea por la vía del transporte regular, unas aerolíneas argentinas, o no regular, todos los aviones que salen de San Fernando, bueno, ahí sí corresponde el pago adelantado. Y usted me va a decir, pero qué difícil, ¿cómo paga un avión chico? ¿Qué sé yo? Bueno, todo esto está asegurado. Hay una obligación dentro de los CESA para habilitar estos aviones, en donde para lesiones y muerte tiene que estar cubierto el 100% de estos daños. Por lo cual, siempre hay una compañía de seguros atrás, una compañía de seguros que en general tiene su reaseguro en Londres y terminan pagando ellos. Entonces, no tenemos que pensar en la solvencia o no de la compañía, sino en la solvencia o no de la reaseguradora de Londres que la tiene y de sobra. Entonces, los legitimados van a ser, ya dijimos, las víctimas y sus familiares, y vamos a tener que probar el vínculo. Probar el vínculo sencillamente, acompañando partidas de nacimiento para determinar que tenemos derecho o tenemos vinculación con ese derecho a bien. Claro, cuando tenemos que probar el vínculo de los familiares, en un avión viaja gente de todas las nacionalidades, ¿no? Se te cae un avión importante como fueron los Malaysian, como fueron los 737 MAX, etcétera, etcétera. No es que, a ver, vienen a Buenos Aires, son todos argentinos, me presentan a la compañía argentina las partidas argentinas y se soluciona el problema. No, no. Cuando tenemos un avión que tiene 300 personas, hay de todos los países, con todos los vínculos, siendo que van matrimonios y no matrimonios, convivientes, parejas que tienen unión civil, que son parejas gay. Es decir, hoy la vida ha hecho que no es la familia de hace muchos años que nosotros la entendíamos como matrimonio heterosexual y sus hijos, ¿no? Entonces, eso está contemplado, eso se contempla, se debe contemplar. Y entonces, ¿cómo los abogados de la compañía aérea, cuando reciben esas partidas, ¿no? ¿Qué tendrían que hacer si son extranjeros, ¿no? Porque tendría que aplicar el derecho internacional privado y la ley extranjera. Y bueno, cuando el artículo nuestro dice se aplicará el derecho de la República Argentina.
pero entendemos que es el derecho, derecho internacional privado de la República Argentina. Cuando hablamos del derecho internacional privado de la República Argentina, ¿qué es? El juez es el del último domicilio del causante y la ley también es del último domicilio del fallecido. Entonces nosotros tenemos el punto de conexión que es ese, el último domicilio, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos un inglés, por ejemplo, que vive en España, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir al derecho español y cuando vamos al derecho español vemos que no tienen el mismo punto de conexión que nosotros. Es allí la nacionalidad, no es el último domicilio. Entonces, como es la nacionalidad, vamos a tener que tener un reenvío al derecho inglés. Y en el derecho inglés nos dirán si es válido las partidas respecto del matrimonio, segundo matrimonio, hijo extramatrimonial, etcétera, etcétera, para resolver el tema. Hoy con Internet es bastante fácil, se puede hacer un estudio rápido del tema. Los abogados de la compañía de seguros y los abogados de la compañía aérea tendrán un trabajito extra cuando son derechos orientales, derechos de Medio Oriente, si me toca un iraní, la verdad que no sé si la mujer que tiene una disminución importante dentro de su sociedad, si tiene los mismos derechos que el varón. Entonces, bueno, tendrán que hacer un breve análisis y pagar el pago adelantado. ¿Se pueden equivocar? Se pueden equivocar. Y cuando se equivocan, no es reembolsable ese pago adelantado. Y los demás que tienen derecho a esa indemnización irán a la liquidación final. Esto, como les decía, está todo reasegurado. Lo primero que hicimos cuando redactamos este proyecto es preguntar si esto era un costo adicional. ¿Esto le sale más caro a la compañía aérea o no? Bueno, Londres nos dijo que no. Londres nos dijo que no. Londres nos dijo, ustedes tienen toda la cobertura indemnizatoria de todos los daños que están en Convención de Montreal 99. Quiere decir que si el 28 le hacen una ley nacional para internalizarlo como derecho argentino, está cubierto. Así que no necesitan más nada. Y no cobramos más prima por ese pago adelantado que se hace. Porque al final está dentro de la liquidación final y es solamente adelantar $20.000. Así que el control de identidad que se hace, repito, lo que ya comenté, no exige declaración jurada ni declaración de resolución judicial, salvo que cuando vos vas a analizar esos vínculos, alguien te traiga que hay un conflicto entre los herederos que está pendiente de resolución en la justicia. Entonces ahí sí, es el caso que se exime la compañía aérea y la compañía de seguros de hacer el pago adelantado porque es muy probable que se equivoque, ¿no? Entonces, cuando hay un derecho que está muy en discusión, ahí se libera de su obligación del pago adelantado. Vamos terminando, María, ¿eh? El tema del plazo son 15 días calendario, y ya les dije, desde que se acredita el vínculo, ¿sí? Desde que la compañía aérea sabe a quién tiene que pagar. La suma la sacamos por la uniformidad del derecho aeronáutico del reglamento europeo. El reglamento europeo 889 del 2002 dice 16.000 derechos especiales de giro. Entonces, para mantener una uniformidad global, nosotros también tuvimos los 16.000 derechos especiales de giro en nuestro reglamento. La moneda es más. Perdón, Carlos, la interrupción.
¿Sí? ¿Las lesiones están tarifadas o es 16.000 para cualquier tipo de evento? Perdón, está bien la pregunta porque es hasta 16.000. Perdón Ah, porque no lo dije. Es hasta 16.000 derechos especiales de giro. Porque podría tener, como bien decís, Gabriel, una turbulencia y una simple quebradura, ¿eh? Y entonces la liquidación final a lo mejor es hasta menos de los 16.000 derechos especiales de giro. Entonces se paga, no hay un baremo especial, pero bueno, se tomarán algunos baremos de accidentes de tránsito, de otro tipo de cosas, pero no, en aeronáutico no tenemos un baremo específico para el pago de estos 16.000 derechos especiales de giro. Si fuera fallecimiento es fácil porque se va a pagar entero, y si fuera lesiones, bueno, si fuera lesiones y tenés las quemaduras del APA se va a pagar entero, y si fuera un simple quebradura de una turbulencia extrema, bueno, ahí se hará un cálculo, ¿no? Volvemos a decir que se excluye presunciones de responsabilidad de la compañía aérea, es decir, pago, pero pago por ley, pago porque me obliga la ley, no pago porque me siento culpable, y es no reembolsable salvo vínculos indebidos, es decir, que haga fraude al momento de presentar las partidas, entonces tendría que devolverlos, pero bueno, si hago fraude, también hago fraude con el domicilio, con un montón de cosas, y bueno, si logré defraudar a la compañía de seguros, tal vez no pueda lograr la compañía de seguros ese reembolso, ¿no? O bien que la responsabilidad fuera de la víctima o de la persona en que tiene que recaer la indemnización. Puede ser un avión ejecutivo y que le pongan una bomba y que el que va a cobrar haya sido el que la puso, bueno, no sé, alguna cuestión de ese tipo. Por supuesto que ahí la responsabilidad, como es objetiva, lo único que salva es la responsabilidad de la víctima. Y entonces esa es la causal de exclusión del pago adelantado también. Para terminar, competencia es federal. Se puso, pese a que por ahí es un poco redundante, porque sabemos que la competencia es federal por la Constitución Nacional y por nuestro Código Aeronáutico, pero se quiso aclarar porque podría haber muchas cuestiones de competencia con un juez civil, porque como va a haber una sucesión, tal vez, entonces se va a mezclar entre la competencia civil y comercial federal aeronáutica con la civil común. Así que bueno, se determinó que para el tema indemnizatorio y pagos adelantados, ratificar que ese siniestro va a ser de competencia federal. Después, si hay una condena a pagar a la transportista y a la compañía de seguros una determinada indemnización o hay un acuerdo, bueno, se depositará en la sucesión, ¿eh? Salvo el pago adelantado que será adelantado. Y el fuero criminal y correccional federal también va a ser competente por si hay un fraude al vínculo, ¿no? Es decir, llevo las partidas de defunción cambiadas, las llevo adulteradas, ¿eh? O si no, la responsabilidad de accidente, el caso extremísimo, de que alguien ponga una bomba y después quiera cobrar el pago, ya no el adelantado, sino el final, ¿no? Y hasta aquí llegó la exposición de un reglamento que es muy valioso, pero también es corto. Entonces, por eso también nos da la posibilidad de explicarlo en una sola conferencia como esta. Y bueno, estoy abierto a las preguntas que quieran hacer, sumadas a las que ya se hicieron en la charla. Muchísimas gracias, Carlos.
Aquí tenemos en el chat una pregunta que se hizo mientras estabas exponiendo. Es el doctor Gustavo Rosquín, que consultaba qué sucede cuando alguien tiene doble nacionalidad. Ay, qué difícil. Qué difícil, ¿no? Eh, Se van a tratar por las normas del derecho internacional privado, entonces nos vamos a tener que ir ahí. A ver, yo no soy un especialista en derecho internacional privado. El tema es que se aplica el derecho internacional privado argentino y los puntos de conexión con quien sea, ¿no? Con quien sea. Entonces, la resolución va a estar por la vía del derecho internacional privado. Supongo que, no quiero suponer porque me puedo equivocar. Así que lo dejo un poco en suspenso a las normas de envío y reenvío del derecho internacional privado aplicable al caso estricto, ¿no? No sé si hay más preguntas del resto. Ahí teníamos alguna consulta antes de empezar la charla. Vanessa, a ver si alguna teníamos. Sí, pero bueno, con la charla se aclaró bastante. Gracias, doctor, un placer. La verdad que muy importante esta norma, muy justa, digamos, pone las cosas bastante más fáciles para gente que está sufriendo una situación tan límite. Así que bueno, felicitaciones primero. No, yo siempre pensando mal, pensaba en esto eh, pero ya lo aclaró, de si paga y aparece un hijo y alguien, bueno, ¿qué es lo que paga? ¿Paga mal, paga dos veces? ¿O cómo se hace responsable también una persona si no tiene bienes? O sea, si es insolvente, se lleva el pago y no hay contracautela, como suele haber en las medidas cautelares que le asegura a la compañía, ¿no?, que se puede repetir ese pago con tranquilidad. Eso lo hablaba No, cuando no, pero empezamos. está muy bien la pregunta, porque eso también ya me lo ha preguntado otras veces. El pago adelantado, la compañía se libera con el primer pago adelantado. Es decir, ahí vas a tener 15 días de la acreditación del vínculo, con lo cual en esos 15 días van a tener que aparecer, en principio, los hermanos o los que sean derechohabientes con necesidades de sostenimiento económico inmediato. Ahora, si aparecieran posteriormente, la compañía de seguros y la compañía transportista se liberan con un solo pago adelantado. Y los que vinieron tarde a cobrar su pago adelantado, a pedirlo, van a ir a la liquidación final de la sucesión y van a ir a la liquidación final de la indemnización que se va a hacer por lesiones o muerte. Y respecto a la contracautela, Bien. no se exige ninguna contracautela. Ujú. Y bueno, eso es parte del El riesgo riesgo. de esa póliza. Pero como les dije, las compañías de seguro del Lloyds, de Londres, donde está asegurado todo Occidente, salvo Estados Unidos, que tienen sus propias compañías reaseguradoras que se autoabastecen, pero los demás estamos en Londres. Son sindicatos muy solventes. Fíjense que cuando fueron los aviones de Malaysian, que se acuerdan que en 1 o 2 meses derribaron a uno los ucranianos en otra de las guerras, ¿se acuerdan? Y se perdió uno en el Índico Sur. Bueno, cuando se pierde y cuando cae, las pólizas de seguro de casco dice que hay que pagar el casco en 48 horas, ¿no? Entonces ustedes dirían, 48 horas, qué locura. Bueno, locura. En 48 horas se cumplió con el pago de cada uno de los aviones de 300 millones de dólares. Se depositaron 300 millones de dólares en cada uno de los siniestros. Fíjense la solvencia que tienen, ¿no? Y acá estamos hablando de un pago adelantado que tal vez nos equivoquemos de $20.000 a lo sumo. Así que está
dentro del riesgo que tiene la compañía de seguros y de la prima cuando la calcula, ¿no? Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Pensaba si en el contrato de transporte no podría figurar algo como para ya advertir esto, como para darle los 15 días. Pero bueno, es un poco antipático contratar un viaje y ya pensar en que puede haber un accidente, capaz que no. Así No, que Vanessa, lo que pasa es que en las condiciones de los transportes aéreos, que nadie lee porque todo el mundo compra y pasa clic, 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 ¿no? Como cuando compramos cualquier cosa, ¿no? Aceptamos condiciones, pero ahí dice que será indemnizado en los términos de la Convención de Montreal de 1999. Y ahí está dentro de los términos de Montreal de 1999. genial. ¿Entendés? Ujú. Muchas gracias, doctor. No sé si hay más Bueno, si preguntas. no, yo aprovecho para saludarlos antes que vuelvan a hacer ruido porque estoy en mi casa y están arreglándome la galería, así que aprovecho para saludarlos antes que empiece el ruido de nuevo. Gracias, Carlos. Gracias a todos por acompañarnos. Antes que empiece de nuevo el ruido, les mando un cariño grande a todos y los dejo que saluden ustedes. Gracias, Carlos, y gracias a Bueno, todos por muchas gracias, acompañarnos. María, y gracias por la invitación, ¿eh? Gracias por No, por todo. favor. Bueno, si no tenemos No, ninguna pregunta más, entonces nos despedimos. Que tengan un buen fin de año, si no nos volvemos a ver este año. Gracias a todos por acompañarnos. Para nosotros es un placer hacer esto que hacemos y con la pasión que lo hacemos. Así que gracias a mis colegas y amigas, la doctora Romero y la doctora Laferrier. Nos volvemos a encontrar seguramente el año que viene. A lo mejor podemos hacer alguna otra charlita en diciembre, según cómo nos encuentre el año. Pero bueno, Carlos, nos volvemos a ver seguramente el año que viene, con Richard seguro también, con Richard Mora, que también nos ha acompañado mucho, eh, con Guadalupe Hidalgo, que también la vi por ahí, Eugenia Lurasti también, bueno, un montón de gente que nos acompaña y que con la que disfrutamos muchísimo sus charlas y lo que tienen para enseñarnos. Bueno, gracias a todos, Carlos, de nuevo, gracias, Muchas gracias y a que tengan todos. Estuvo muy un buena lindo la año. conferencia, gracias. Gracias, Bueno, Gracias Casilda, a por ustedes. acompañarnos. Gracias, Chao, Gracias, Oscar. Roberto. gracias, Felicitaciones, gracias. doctor. gracias, Richard. Chao, Nos vemos. chao. Gracias, Richard. Gracias, Carlos. Y una más. Envidio ese jumbo que tenés ahí atrás de aerolíneas. Todo lo envidiamos. Todos. Me costó. Te costó conseguirlo. Sí, sí, sí. Nos Sí. vemos. Muchas Es de gracias. madera, divino, divino. Es hermoso. Ya se ve chiquito, ya se ve hermoso, así que me imagino. Bueno, Muchas gracias. Buenas hasta tardes a luego. todos. Adiós. Adiós. Chao, gracias.